A esta hora del día, aquí nos tienen nuevamente para ofrecerles una nueva edición del programa Relatos. Ya saben, una entrevista de unos 20 minutos aproximadamente y una historia que tienen la amabilidad de acercarnos nuestros invitados, nuestras invitadas o nuestros invitados. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿De qué les vamos a hablar? Pues vamos a intentar en 20 minutos hacer un recorrido rápido por la historia de España, pero a través de sus castillos y sus fortificaciones. Si les pregunto cuántos de estos edificios quedan todavía visibles, ¿me darían una cifra más o menos aproximada? No, la definitiva se la voy a dar yo. Edificios catalogados de castillos y fortificaciones en España hay más de 10.000. Hay más de 10.000. Y cuando digo que los hay, es que todavía se verán una torrecita, un algo, estarán ahí en lo alto de una loma seguramente y dándole sentido y personalidad a lo mejor a esa pequeña población. Bueno, pues recibimos hoy a Miguel Ángel Bru Castro, que es director de viajes y actividades culturales de la Asociación Española de Amigos de los Castillos. Miguel Ángel, muchísimas gracias por la visita. Sé que vamos a saber muchas cosas charlando contigo y que nos van a entrar ganas de visitar castillos, porque hacemos mucho turismo, pero no siempre tenemos como preferencia a los castillos. Quizás, Miguel Ángel, porque están a veces tan altos en verano, cuesta un poquillo subir la cuesta, valga la redundancia, ¿no? Hola, muy buenas tardes, Sí, Julia. sí, sí. Pues la verdad es que sí, la verdad es que hay veces que Sí. están ubicados en poblaciones en alto, pero también los tenemos en llano y Claro. los tenemos en las mismas playas. Muchas veces cuando nos acercamos en la playa vemos almenaras que están controlando y Sí. vigilando de esos berberiscos que podían venir de la costa. Sí, sí, sí. Por lo tanto, tenemos muchas tipologías de fortificaciones. La gran mayoría nos quedamos con ese sueño y ese relato sobre los castillos medievales de princesas, Claro, sobre el claro. fantasma y Es demás. cierto. Pero la realidad es mucho más rica. Y esa riqueza es el patrimonio cultural de España, que va desde el Neolítico hasta nuestros días, hasta el siglo XX, donde todavía se siguen haciendo fortificaciones y las seguimos defendiendo y protegiendo y restaurando de una forma u otra. Por lo tanto, hay muchísima riqueza. Y esos 10.000 castillos o fortificaciones de las que hablamos son aquellos que tenemos inventariados, pero hay muchos más y nos quedan todavía por inventariar muchos más, sí, porque la arqueología nos tiene mucho que dar. ¿Y quién se encarga de eso? ¿Vosotros directamente, que sois muchos repartidos por toda España, o los mismos paisanos, los habitantes de una población pequeña o grande, que dicen, bueno, vamos a dejar que estos se sigan cayendo las piedras, ¿no? Bueno, realmente los agentes sociales son muchos. A nivel particular, cada uno en su pueblo tiene una identificación, ¿no? Una identificación con esos elementos de fortificaciones que, por ejemplo, hacen que Castilla se llame Castilla por los castillos, cierto, o Cataluña también por sus castillos, topónimos. Pero luego hay una serie de agentes que van creciendo en la administración. Antes no lo sabía, antes solo estaba en 1952, se creó la asociación con el fin de dar a conocer a toda la sociedad, pero desde entonces pues, se han ido creando por diferentes organismos y ahora mismo, pues, por suerte, tenemos hasta el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, que es a nivel ministerial un elemento de protección de estos bienes en diferentes órdenes. Luego cada comunidad también tiene su responsabilidad en ese sentido y bueno, poco a poco se van avanzando en qué entendemos por fortificación y castillo, porque antes, por ejemplo, lo que era guerra civil, todas esas fortificaciones que son millones, se daban porque eso no había que hablar de ello. Y ahora mismo es uno de los, por ejemplo, la Comunidad de Madrid es uno de los criterios que más se está invirtiendo con el Plan Nacional de Fortificaciones. Entonces, poco a poco vamos avanzando, vamos conociendo más, vamos viendo que la fortificación no solamente ese muro que vemos, sino ese muro está colocado ahí, tiene delante un foso, tiene delante una serie de elementos defensivos y por lo tanto hay que proteger el contorno, hay que proteger el espacio, pero también el territorio, ¿no? Que es importante. Miguel Ángel, había castillos que también hacían la función de defensa, de fortificación, y entonces por eso tenían lo típico que ya sabemos, como una especie de foso, que eso impedía al enemigo en cierta manera el acceso, y otras cuestiones de defensa como, qué sé yo, grutas o pasos subterráneos de algo, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, tengo una pequeña crítica hacia los guías de turismo, que no tienen ellos la culpa, porque al final es un poco lo que les han educado. Nosotros incluso en la asociación tenemos un instituto que forma de guías de turismo y forma a todo tipo del mundo.
Digo esto porque normalmente la tendencia en un castillo es ir corriendo y meterse hasta dentro, cuando lo que se entiende un castillo es desde el exterior. Claro. Por ejemplo, si uno va a la Mota de Medina del Campo, o alguna de las fortificaciones que se Sí. están mostrando en las imágenes, Los primero que hay que están mejor entender... conservados, digamos, también, sí. Un poco, Sí, pero aunque no estén conservados, al final un foso deja una huella en el territorio muy Claro, importante. y ahí Entonces, está. hay que entender ese foso. O sea, lo que había que intentar es que el enemigo no llegase a zaparte la parte inferior de tu castillo. Entonces, ¿qué ibas haciendo? Poniendo fortificaciones y poniendo defensas cuanto más alejadas, mejor. De hecho, tenemos una de las mayores fortificaciones de Europa, la tenemos en San Fernando de Figueras. Que además de ir a ver el museo interesantísimo que hay sobre Dalí, pues es muy bueno ir a ver esa fortaleza porque te dan un paseo con los jeeps por todos sus fosos, minas y contraminas, y luego también uno puede entrar a la cisterna con una barca e ir navegando por las cisternas. Es algo impresionante, por lo que... ¿Las murallas entrarían dentro de este concepto de fortificaciones? Sí, Sí, ¿no? claro. Y en ese sentido la estrella de nuestras murallas es la de Ávila, ¿no? Es la estrella, la verdad. Aunque a uno, claro, rápidamente le va a Ávila, pero también tenemos Lugo. O también tenemos fortificaciones impresionantes en muchos sitios. Cáceres. La verdad es que, por suerte o por desgracia, en la península ibérica ha habido mucho litigio por el territorio. Eso ha dejado una huella imborrable en el territorio, pero que además ahora es aprovechada para conocer esa historia y también para disfrutarla, que no es poco, ¿no? En la localidad de Solsona, donde tengo familiares, pues se conserva bastante bien por unos buenos trozos de muralla, independientemente del interior que está, yo no sé hasta qué punto parado en la Edad Media, pero que bueno, es la típica ciudad donde deben de estar rodando películas cada 2 por 3. Sí. Películas de época, vamos. Sí. Claro, la verdad es que y ese es otro aspecto muy interesante y es el tema de la importancia que tienen las películas para divulgar ese patrimonio, ¿no? Muchas veces las películas sin querer han cambiado la idea que tenemos sobre la Edad Media y una de las películas que ponía yo en el curso es El Cid, Campeador, de Charlton Heston, pero que empezaba la película con Belmonte de Campos, una fortificación del siglo XVI. Entonces eran 450 años. ¿Qué es lo que pasa? A la gente se les crea un concepto de cómo iba a decir, caminando por esos castillos tan majestuosos. Es que no existía ese tipo de castillo tan espectacular, ¿no? Pero es bueno también divulgarlo. Miguel Ángel, a veces el castillo era una población en sí por dentro, ¿verdad? Porque había trabajos de todos los tipos, artesanía de todos los tipos, porque se nutría, bueno, siempre había un personaje arriba, que era el noble, ¿verdad? Pero de ese noble también dependía la tranquilidad de todo el entorno que a lo mejor también le pertenecía. Luego, en el castillo sería un pequeño poblado de gente dispuestos a hacer todo lo que necesita en el castillo en cuanto a defensa, servicio a los señores. No sé si lo explico bien. Sí. Bueno, es que es muy denso porque son 1000 años de historia, que es la Edad Media, si nos centramos en los castillos de la Edad Media. Entonces, lo que uno tiene por habitual es la Torre del Homenaje, donde se firma el homenaje feudo-vasallático, en el que un señor le impone las manos al otro y hace un juramento de fidelidad en el que va a defender el territorio. Estos señores se dedicaban a la guerra. El resto de la población se tenía que dedicar a generar economía para que eso se sustentase, que hubiese una clase, una élite de defensa. Por lo tanto, el señor se dedicaba a eso y a esos recursos a hacer que se defendiera esa población. Si tú estabas dentro de tu población, donde pasabas las murallas que cerraban las puertas por la noche y donde te podías proteger, claro, tenías que pagar el portazo para poder entrar. Ese portazo también iba para el señor. O sea, la sociedad estaba vinculada de una forma u otra a la protección en sí misma y era el señor de ese territorio el que lo hacía. Y estamos hablando de la sociedad cristiana. Había campo, había producción de lo que fuera, que también esos señores que labraban ese campo tenían que pagar pues eso, sus impuestos o lo que fuera en forma de impuestos. Repito, estamos hablando de la sociedad cristiana. En la península ibérica hasta 1492 hubo una sociedad islámica, andalusí, y digo andalusí porque no era específicamente islámica, de hecho había taifas que eran de eslavos, había taifas que eran cristianas, o sea, hay mucha variedad y dentro de esa variedad ellos también tenían unos tributos, la yizia y el harás, una la yizia personal y otra por el material. También tenían una sociedad que defendía con fortificaciones, con castillos y más en las zonas del Zagreb, de la frontera, como es Soria, como puede ser el sistema central, y
en muchos de esos territorios nos ha quedado una referencia que son esas torres de atalayas, de vigía, que controlaban los territorios y permitían un poco el control Miguel del Ángel territorio. Bru, castillos enteros, casi enteros del todo, visitables, ¿cuántos nos pueden quedar? ¿Esos casi se pueden contar con los dedos de las manos o unos cuantos más? Digo que visitables del todo porque, lógicamente, el interior y las dependencias han sido un poquito rehechas para que el visitante se haga una idea de cómo era en su momento aquella fortaleza o aquel castillo. Pero todavía tenemos unos cuantos muy bonitos y muy visitables, ¿no? Tenemos una riqueza patrimonial que muchas veces sorprende, y cuanto más sabes, más aprendes, porque te das cuenta de lo poco que sabías antes, ¿no? y de lo mucho que te queda por aprender. Y es que hay castillos que son hoteles, hay castillos que se hicieron paradores, pero hay castillos, por ejemplo, hay fortalezas de la guerra de 1640 contra los portugueses, como el Fuerte de la Concepción en Ciudad Rodrigo, cerca de Ciudad Rodrigo, que es un hotel, que es una fortificación impresionante, pero luego hay visitables muchísimos otros, o sea, es que es muy difícil dar una cifra, pero más allá de los 500, más allá de los 600. No me imaginaba que tantos. Sí, porque realmente también luego requiere diferenciar si es solamente visitable o si es habitable, ¿no? Ya, claro. Y si es privado o es público. Todavía hay privados, ¿verdad? No, de hecho hay muchos privados y gracias a que hay muchos privados se han mantenido también, porque muchas veces uno ve a un propietario privado como una persona que tiene mucho dinero y tal, y ahora mismo un castillo no es tan caro, es más caro un piso en la Castellana que un castillo, y no es broma, porque una señora de la asociación compró un castillo en Belvis de Monroy, ahí en Extremadura, por mucho más barato que el precio. Ahora, queda la segunda parte, que es mantenerlo y conservarlo, ¿no? Vosotros os habéis hecho dentro de la asociación tan fuertes en el aspecto de reunir a gente que pueda seguir vuestro trabajo, que incluso en este momento tenéis un castillo o castillito de vuestra propiedad. Sí, ¿Es así? Sí, Cuéntanos. Bueno, esto es casi una cosa que ahora parece que se hace como muy novedoso, el crowdfunding, y es que a través de la asociación se adquirió un castillo que se encontraba en venta en ese momento, en los años 80, finales de los 80, y la asociación se postuló a conservarlo y a ponerlo en disposición para que la gente lo viera. Tanto fue así que se fue a programas de televisión, a ese de Carlos Overa, el de la ceja, Quiere ser millonario, y todos estos, para sacar dinero para restaurarlo. Y con eso y con fondos europeos se restauró. Ahora mismo está perfectamente visitable en Villafuerte de Esgueva. Y bueno, pues uno de nuestros fines era ese, ¿no? Salvaguardar un castillo. Pero bueno, también llevamos la gestión de otros castillos, como el Castillo de Portillo, un sitio maravilloso, muy cerquita de Segovia, el de Agoncillo, en La Rioja, pero además tenemos un fin fundamental, y es darlos a conocer y divulgarlos, y además a todos aquellos que tienen, pues ayudarles también a enseñarles qué cosas puede hacer y cuáles no, que también es importante. Hace unos cuantos años ya, bastantes, Fraga Iribarne hizo bastante por los castillos, creando lo de los paradores nacionales, que mira, gracias a eso, y que son negocios privados, me imagino, la mayoría de ellos, no lo sé, vamos, pues aquello se mantiene, vamos, seguimos con los mismos, el mismo decorado, ¿verdad? Y eso, pues, no sé, le gusta a la gente. Tuvo su parte buena y su parte mala a la hora de intervenir, pero bueno, sí que es verdad que en la actualidad, de hecho ahora hay una política de intentar mejorar esos paradores, como uno que se ve en una de las imágenes, el de Ceuta, que está justo detrás de las murallas reales, y que tienes un parador ahí magnífico en el centro de Ceuta. Hubo otros muchos, como Ciudad Rodrigo, donde hablaba, que bueno, pues están en antiguos castillos, en antiguas fortificaciones, y eso ha permitido que se mantengan. Aunque a veces, ya lo digo, que las restauraciones fueron demasiado impactantes o incluso dañinas para el propio castillo, pero bueno, digamos que al final, según ha ido transcurriendo el tiempo desde que se creó la Sociedad de Paradores, finalmente podemos decir que ahora es un éxito, ahora mismo funciona, no como su gemela en Portugal, que finalmente dejó de funcionar, las Pousadas,
Y sin embargo los paradores pues están teniendo una segunda vida que todos valoramos. En Toledo no darán abasto a hacer armaduras, ¿no? Porque todos los castillos, sobre todo los paradores, tienen sus armaduras espectaculares y bueno, que hay que pararse ahí a hacer la foto, ¿no? Sí. Bueno, Toledo es que es un patrimonio espectacular el que hay de todas las épocas. No, pero que parece ser que ahí se construyen preferentemente las armaduras. Se nos acaba el tiempo y tienes una pequeña lectura, nuestro relato, ¿eh? Pues, me imagino que está relacionado con el tema, ¿no? Sí, absolutamente. Además, a esta cámara, sí. Además es un relato sobre Atienza en un momento determinado en el que se producen las guerras góticas entre lo que es Alfonso II y Alfonso VIII y Fernando II, y en el que hay una división del reino por parte del padre Alfonso VII. Entonces, Alfonso VIII, en su minoría de edad, es intentado atropellar por su tío, Fernando II, desde León. Entonces, están los dos familias, los Castros y los Lara, que se disputan el control de Castilla y por ganar terrenos y señoríos se lo piden a Fernando II que haga el control del reino. ¿Qué es lo que pasa? Que Fernando II viene a controlarlo y los Lara deciden vamos a intentar esconder a Alfonso VIII y entonces lo esconden en la villa de Atienza, villa espectacular que tenemos en Guadalajara, y en la misma se produce un hecho que todavía todos los años se repite y es la cofradía de la caballada que podemos ir a ver el día de Pascua de Pentecostés, y por eso he traído este relato, relación de fortificación y relato. Bueno, pues una vez que Alfonso VIII está en Atienza, Fernando II está fuera, está cercando las murallas, dice, transcurrieron muchos días de cerco, sin que llegaran los socorros de tropas prometidos por don Manrique de Lara. Era tal la penuria de víveres que la situación se hizo insostenible, y el concejo, abierto, reunido en sesión permanente, se reputaban impracticables cuantas soluciones surgían, pero un anochecido, cuando la entrega parecía inaplazable, se presentó ante los regidores y hombres buenos pecheros, allí reunidos, una comisión del gremio cofradía, formado por los recueros y mercaderes, para exponer un atrevido plan que permitiría sacar de Atienza secretamente al pequeño Alfonso VIII y conducirle hasta Segovia. A la mañana siguiente, domingo de Pascua de Pentecostés, tan de madrugada que, apenas nacido el día, aún no había salido el sol, se abrió una de las puertas de la muralla y por ella fue saliendo larga y pausada recua, como si fuera una de tantas formada por los arrieros de Atienza al emprender sus largos viajes comerciales. Ellos salieron en camino hacia la Virgen de la Estrella y sin duda se habían preparado soluciones para cualquier contingencia, y al darse cuenta del peligro, mientras varios de los mejores montados, y entre ellos el portador del pequeño Alfonso, guijaban sus mulas y ocultos entre las encinas procuraban adelantar lo más posible. Otros sacaron la efigie de la Virgen por la puerta de la ermita. Esto ocasionó que se despistasen las tropas leonesas. Allí llegaron los hombres de armas leonesas y al encontrarse con aquel espectáculo tan devoto como vistoso, creyeron que se trataba de una costumbre piadosa, tenida por los recueros y mercaderes ambulantes de Atienza, al emprender sus largos viajes, y esperaron a que concluyera el fingido torneo y las místicas endechas, prolongando largo rato. Hicieron un registro muy a la ligera, tras el cual dejaron proseguir su marcha a los de Atienza, y estos continuaron con calma al principio para arrear después, hasta incorporarse a los adelantados. Y es fama que tras 7 días consecutivos de marcha fueron de los caminos sin entrar en poblado y comiendo las provisiones de fiambres que porteaban. Llegaron a Segovia, donde estaba don Manrique de Lara, hicieron la entrega del rey pequeño y cuya liberación habían conseguido gracias al ingenio y heroísmo. Y fue desde allí llevado a Ávila para presentarse al pueblo desde el fortificado ábside de la catedral, que ahora mismo es el escudo de la ciudad de Ávila. Por lo tanto, es una historia real. Qué bonito, y qué relatos, y qué relatos. Hemos hablado muy poco, ya te invitaremos en otra ocasión, pasado el verano, de lo que haces dentro de la Asociación de Amigos de los Castillos, y eres el director de las actividades culturales, es decir, una de ellas, pues, organizar excursiones para que la gente se empape de esa historia de España a través del castillo o la fortificación que están viendo. Miguel Ángel Bru Castro, muchísimas gracias. Invitamos a nuestra audiencia a que entren en la web vuestra para que sepan todo lo que hacéis y que se unan a vosotros también, ayudando como socios o como sea, o participando en vuestras actividades, ¿de acuerdo? Sí, ahí estamos para atenderos a todos. Muchísimas gracias por la visita, Miguel Ángel, y aquí terminamos nuestro relato de hoy y hasta dentro de unas cuantas horas, en Déjate de Historias Televisión, también online, acuérdense, también online.